¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta sesión del coloquio El Constituyente a 104 años, Vigencia y Retos. Soy José Roque Quintero y soy miembro de número de la Academia Nacional de Historia y Geografía y en funciones de tesorero de nuestra filial en el estado de Querétaro. Hoy tenemos una presentación de un tema por demás importante en esta celebración y tiene que ver con la ciudad de Querétaro como escenario del Congreso Constituyente y la promulgación de la Constitución de 1917. Recordemos que la Revolución Mexicana fue de los primeros conflictos bélicos que quedaron plasmados en imágenes. Fotógrafos y cineastas mexicanos y extranjeros dejaron testimonios visuales que permiten el seguimiento de los intensos meses que vivió la capital queretana. Para presentar su trabajo el día de hoy, tengo una invitada de lujo, la doctora Guadalupe Zárate Miguel, quien también es académica de nuestra Academia Nacional de Historia y Geografía, y ella es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, historiadora en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, se ha especializado en Historia Cultural y Social, con importantes contribuciones al conocimiento del patrimonio cultural en Querétaro. Fundadora del Centro Queretano de la Imagen y del Museo de los Milagros de la Virgen de los Dolores en Soriano. Ha realizado guiones para exposiciones permanentes, temporales e itinerantes, así como multimedia y videomapping. Sus publicaciones recientes son Memoria Queretana, Los pioneros de la fotografía en Querétaro, Memoria de nuestra Querétaro, Tradición, Identidad y Pertinencia. Bueno, sin más, vamos a dejar el uso del micrófono a nuestra invitada de hoy, la doctora Guadalupe Zárate Miguel. Bienvenida, Lupita, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bien, nos vamos a referir a el papel que cumplió la ciudad de Querétaro en esta etapa de la historia nacional muy importante, cuyas repercusiones vivimos hasta nuestros días. En los albores de la Revolución, en 1909, Porfirio Díaz estaba próximo a cumplir 80 años. Su régimen se había iniciado en 1876 con un golpe militar y ya llevaba casi 3 décadas en el poder. Sus logros administrativos y económicos solo habían beneficiado a una pequeña parte de la población. La gran mayoría de los mexicanos padecía de graves carencias económicas, educativas y de salud. En una parte de la élite aumentaba el descontento ante la falta de oportunidades para los grandes negocios, acaparados por el círculo cercano al presidente y los inversionistas extranjeros. En esta imagen del ferrocarril vamos a ver uno de los símbolos favoritos del progreso porfirista, y esta imagen es muy significativa porque se contrastan los arcos que fueron construidos en la época virreinal con el ferrocarril como expresión de la modernidad y del proceso industrial en el que el país estaba inmerso, y Querétaro pues formaba parte de él. Sin embargo, no todo, como había mencionado, va a beneficiar a toda la población. Entre las visitas que tuvo Porfirio Díaz a Querétaro, una muy significativa fue en 1903 para inaugurar el Ferrocarril Nacional, y también el 20 de noviembre de ese año visita la fábrica El Hércules, que era considerada como un ejemplo de la industrialización. Y bueno, vemos al gobernador con su esposa, a don Porfirio con su esposa, en una fachada importante, muy en el gusto neoclásico que hasta nuestros días existe, de la fábrica Hércules. En este periodo se pretendía que todos los mexicanos éramos iguales, y si bien esto es muy importante dejarlo plasmado en las leyes para no dar pie a discriminaciones o diferencias raciales, en la realidad estas leyes estaban afectando sobre todo a la población indígena, que era alentada a dejar de serlo. El ideal que se va a expresar desde entonces y se va a fortalecer décadas después va a ser la del mestizo como representación de la identidad nacional. Entonces en Querétaro vamos a ver que importantes grupos indígenas, sobre todo otomís, como los de esta imagen que son de Tolimán,
y retratados con una gran dignidad propia de una alcurnia, de un señorío, y vemos el traje de hombre que se perdió completamente y el traje de mujer que se ha conservado hasta nuestros días. Esta imagen es muy significativa para denotar la existencia de una diversidad cultural en el estado de Querétaro y que formaba parte, por supuesto, de la nación mexicana. Los pobres, como había mencionado, no van a formar parte de estos beneficiarios del éxito económico porfirista, y una buena parte de ellos eran los que poblaban las cárceles de Querétaro, y en la cárcel a veces había oportunidad, como lo muestra esta fotografía, de aprender algún oficio y a veces a leer y escribir. En ese entonces, en 1910, la ciudad de Querétaro tiene un poco más de 30,000 habitantes y más del 80% eran analfabetas. Entonces, pues vamos a ver que en términos de educación y de posibilidades de movilidad económica, pues realmente estaban muy limitados. La oposición al porfiriato se manifestaba desde tiempo atrás en diversos estados de la República y con diferentes procedencias sociales. El campesinado despojado de sus tierras, los indígenas que perdieron sus derechos comunales, los obreros con bajos salarios y largas jornadas de trabajo, la incipiente clase media siempre al borde del desempleo y bajo amenaza de empobrecimiento, los pequeños propietarios enfrentados a la competencia de empresas protegidas, un reducido grupo de periodistas, maestros, estudiantes e intelectuales que enarbolaban ideales del liberalismo y el socialismo utópico. La bandera de la antirreelección unificó a estos grupos tan diversos. Vamos a ver que realmente para 1910 el descontento pues abarcaba prácticamente todos los grupos sociales, a excepción del muy cercano grupo de Porfirio Díaz y los inversionistas extranjeros. El 24 de diciembre de 1909, como vemos en esta imagen, a Madero en su gira para la campaña presidencial, llega a la ciudad de Querétaro y en este paso por la ciudad va a formarse grupos políticos que apoyan el antirreeleccionismo y que van a ser fortalecidos por el éxito que va a tener poco después la campaña maderista, previo levantamiento armado de 1910. Entonces en esta imagen, bueno, pues vemos esta población queretana con esta vestimenta que era la cotidiana, la mayor parte hombres, pero vamos a ver poco después cómo se va a diversificar esta presencia política. Cuando Porfirio Díaz tiene que salir del país porque triunfa la proclama maderista, el Plan de San Luis, se ve obligado a renunciar, se convocan elecciones y Madero resulta triunfador. En este periodo, ya Madero como presidente, vemos en esta imagen con su esposa Sara, que era originaria de San Juan del Río, en la celebración de una ceremonia en la escuela de la Corregidora, y bueno, pues vemos aquí parte de lo que eran pues los maestros, los directivos de este plantel. Como sabemos, poco después va a ser asesinado Madero y el vicepresidente Pino Suárez, se va a hacer el golpe de Estado, el cuartelazo, y vuelve a reactivarse la lucha armada. En esta lucha armada se van a enfrentar diferentes grupos sociales que están respondiendo a diferentes regiones del país y a diferentes clases sociales, como Villa en el norte, Zapata en el sur y el carrancismo, que también va a estar en el norte y es el que más rápidamente se va a extender. En Querétaro, el primer gobernador carrancista va a tener una actividad muy, muy destacada, don Federico Montes, que realmente es un personaje muy, muy interesante, muy relevante en términos de transformación de la ciudad para beneficiar a la población. Él lo que hizo mientras pasaba la época de disturbio y de confrontación más fuerte,
va a prohibir las corridas de toros, va a cerrar las cantinas, y esto con el afán de no incrementar la violencia que ya de por sí la provocaba la guerra entre facciones, porque como ustedes recordarán, no hubo unanimidad en estos grupos revolucionarios y llega un momento en que se están confrontando entre ellos. Vemos en esta imagen al centro al gobernador, que realmente era bastante joven, y a su equipo de trabajo, y vemos como señal de estos tiempos que no hay ninguna mujer, pero más adelante van a empezar a aparecer. Uno de los propósitos de los gobiernos revolucionarios fue reutilizar los edificios religiosos con fines seculares. Aquí en esta imagen vemos la calle de Madero, en donde está el templo de San José de Gracia, que en ese momento va a ser convertido en biblioteca. Este acervo que se va a conjuntar ahí es muy importante, parte de él está actualmente en la Biblioteca Conventual del Museo Regional de Querétaro. Fue, digamos, un acierto en conjuntar estos libros que ya en ese momento muchos de los monasterios estaban prácticamente abandonados, con muy poca atención. Entonces, don Germán Patiño y otros queretanos, una manera de protegerlos pues fue dedicarlos a bibliotecas públicas. Y bueno, a veces era un poco complicado este uso porque la mayoría pues están en latín, pero la intención educativa era muy importante porque se consideraba a estos bienes culturales como relevantes para conservarlos y para utilizarlos socialmente. Y bueno, aquí vemos en esta imagen el letrero pues anunciando la biblioteca que se estableció. Otro de los edificios muy importantes que fueron reutilizados, esto a partir de las leyes de reforma, fue el Real Colegio de Santa Rosa de Viterbo, que es en donde se llevan a cabo estas conferencias. Había sido habilitado como hospital civil desde la década de 1860. En 1915 atendió a villistas y obregonistas heridos en las cruentas batallas de Celaya y León. Es muy importante la función que va a tener este hospital y se atendió pues a todos los heridos, los médicos tuvieron una labor muy destacada junto con todo el equipo que trabajaba en este precioso edificio, reconvertido en un hospital de sangre, como se le llamaba. Otro espacio también muy significativo en estos tiempos de la revolución y que van a marcar a la ciudad de Querétaro va a ser la esquina de Madero y Juárez, actualmente llamadas Madero y Juárez, en donde estaba el portal de Carmelitas. Este portal era la parte baja de la casa del gobernador porfirista, que igual estuvo más de 25 años en el poder, y su familia en 1909 cierra el portal con el pretexto que se está muy deteriorado, que hay peligro. Entonces la población se enoja porque era un lugar de tránsito, era un lugar público y reclamaban eso, que lo hubieran, digamos, para decirlo en términos contemporáneos, privatizado, cuando no tenían derecho para hacerlo, pero en ese momento todavía privaba el viejo régimen y pues no les hicieron caso a las protestas. Pero la situación cambia cuando llega el gobierno carrancista, cuando se están estableciendo los cambios revolucionarios y entonces dicen, pues si está deteriorado, pues hay que demolerlo. Y entonces hay una discusión muy interesante, se saca una pequeña publicación, la familia González de Cosío, que se llama La verdad del portal de Carmelitas, y es muy contradictorio porque sus mismos documentos le dan un tanto la razón a los demandantes, porque ahí se demuestra que los portales fueron hechos, construidos como un paso, como parte del tránsito en una ciudad, en una población. En esta imagen vemos ya cómo queda el lugar que ocupó el portal de Carmelitas. Realmente lo que se hizo fue alinear la calle, el portal sobresalía a la construcción original, entonces lo que hacen es dejarla al ras, quitan y actualmente este es el espacio, ahora con algunas modificaciones
porque ha sido convertido en comercios, me parece que está una óptica y algunos otros negocios, pero la arquitectura es como está en este momento. Entonces pasamos de estos arcos, de esta portada a en donde ya vemos pues el paso no del tiempo, sino de los cambios ideológicos y los cambios de poder, porque esto no había sido posible anteriormente, sino hasta que llega la revolución. Y era una manera también de dejar como muy claro que el viejo régimen porfirista ya se había acabado, porque esa esquina pues era la casa del gobernador González de Cosío, y ahí quedaba ya claro que esa clase social, ese grupo social había quedado derrotado y suprimido, y prácticamente lo quieren borrar de la traza de la ciudad. Una de las cuestiones bien importantes que va a hacer Federico Montes es aliviar un poco uno de los graves problemas de Querétaro, que ha sido el drenaje. Él es el que va a gastar una cantidad importante en un momento en donde las arcas no eran precisamente muy ricas, muy abundantes, pero se enfoca en obras para saneamiento público, para mejorar las condiciones del agua potable y del drenaje. Entonces, en esta imagen vemos el recorrido, digamos, en lateral, es la actual calle de Juárez, en donde estaba el mercado Escobedo. Y aquí vemos en esta supervisión de obras. Es muy importante mencionar que Federico Montes va a ser el primer gobernador que va a tomar la fotografía como una muestra de que lo que dice su informe es cierto. Es decir, ahí la fotografía es la base de la veracidad de su informe de trabajo, en un informe muy bonito que se publica. Entre las cuestiones que sucedieron en esta etapa en la ciudad, y que va a ser muy apreciado por propios y extraños, va a ser el cuidado que se puso en no destruir obras de arte, así fueran de origen religioso. Se dice que los carrancistas eran totalmente antirreligiosos, la verdad es que eran anticlericales. Yo creo que el 99.9% de ellos eran católicos, portaban sus medallas, sus estampas para que los protegieran, pues la Virgen de Guadalupe, Cristo, en fin, no eran ateos ni mucho menos, pero sí tenían una reserva muy fuerte con el clero, que consideraban demasiado enriquecido y poco generoso. Entonces, en esta imagen vemos a Carranza al centro y a un lado de él al gobernador Federico Montes, vestido de militar, en medio de una exposición en donde están los cuadros de Cabrera, que son de la época virreinal, y la mesa barroca, que se alcanza a ver en el extremo, y he de comentarles que estas se conservan hasta nuestros días, hay nada de que se lo carrancearon. En esto es bien importante, a veces hay una, digamos, estas historias negras, algunas con mucho fundamento, pero no todas y no siempre. Y en el caso de Querétaro, de su patrimonio artístico, bueno, contamos con don Germán Patiño, que levantó inventario de todo lo que pudo, y como él pensaba que papelito habla, así los cuidó y así los entregó, de tal manera que hasta nuestros días estos bienes son propiedad de la nación y se pueden ver en el Museo Regional. Venustiano Carranza va triunfando militarmente, y este triunfo lo tiene que legitimar y fundamentar también en un triunfo, digamos, legítimo, legal, y va a ser algo que ya era un reclamo, que es una nueva constitución. En esta nueva constitución tenían que expresarse los cambios económicos, políticos y sociales que enarbolaban los grupos zapatistas, villistas, magonistas, etcétera. Realmente fue un gran acierto, más allá de la estrategia militar, era importantísimo tener esta estrategia jurídica, volver al orden con un nuevo orden y legitimarlo. Entonces, en esos tiempos que eran tan difíciles, se logró, el carrancismo logró que los estados nombraran sus representantes y los diputados
vinieran a Querétaro. Esta es una de las primeras imágenes de esa llegada de la representación carrancista. Ustedes ven que al fondo está lo que coloquialmente llamamos el pan de dulce en la cañada, y bueno, pues estos personajes no vienen a caballo desde la Ciudad de México, pero escenográficamente era muy importante que llegaran así, con esa, podemos decir, virilidad, con esa marcialidad de llegar en el caballo. Y bueno, ya vemos también acompañándolos a población civil a pie, que la vamos a ver ya todo el tiempo acompañando a los revolucionarios. En este mismo día en que llega Casasola y otros fotógrafos van a hacer todo el seguimiento visual de esta llegada de Carranza a Querétaro para establecer el Congreso Constituyente. Y vamos a ver cómo ya los grupos, como hoy suceden hoy en día, pues saben que va a llegar, se organizan y lo van acompañando en diferentes tramos que van pasando por la ciudad. En esta imagen vemos al pueblo de Hércules, en donde está la fábrica y donde está uno de los sindicatos más importantes del país en esa época, y va a ser en 1916 el primer sindicato que se registre, va a ser realmente un sindicato emanado de la Revolución, y una parte importante de sus agremiados son mujeres. Como vemos en la imagen en primer plano, tenemos las obreras que son niñas, adolescentes, y bueno, pues con su vestimenta tradicional, y al fondo pues se ve como si fuera un centauro Carranza. Realmente nosotros vemos ahí mucho la mano de estos fotógrafos, que prácticamente es como una procesión, entre una procesión y una representación muy, muy teatral. Buena parte de las imágenes que escogen, yo creo que votaron más de la mitad, y las que quedan, digamos, para la posteridad es porque transmiten esta cuestión de fuerza, o sea, no llega a cualquiera y no llega de cualquier manera, ¿no? Llega la revolución. Este es otro momento de los Casasola, en donde se ve la polvadera provocada por los caballos, la mayor parte de la población a pie, muy, muy sencilla, el pueblo llano, diríamos, que está no solamente está expectante, y eso es muy interesante, no solamente quieren ser parte de la escenografía, sino parte de los protagonistas, y eso es lo que dejan plasmados estos fotógrafos. Aquí vemos como un ejemplo, hay muchas imágenes de este tipo de la cañada, en donde se van a organizar banquetes. Va a ser un lugar, porque había muchas huertas, era un lugar pues paradisiaco, lleno de verdor, de árboles frutales, muy, muy de muy buen clima, con balneario, con agua, abundante agua. Entonces aquí pues va a haber varias reuniones. Aquí vemos las pocas imágenes que hay de Carranza con su esposa, que la verdad se veía muy mal. Ella llega muy enferma a Querétaro, de hecho muere en Querétaro, y aquí acompañado por Federico Montes. Otro de los espacios fundamentales, y que en el pleno sentido de la palabra va a ser un escenario, es la Academia de Bellas Artes. Esta academia, que va a estar en contraesquina del mercado, es donde se van a reunir los grupos de diputados para debatir los artículos que van a formar parte de la Constitución. El otro edificio relevante para estos debates, que digamos que ya habían trabajado las comisiones, y ya la parte más de votación del pleno va a ser en el Teatro Iturbide, hoy Teatro de la República, y bueno, pues ahí vemos con el periódico en mano, y la ciudad, bueno, llena de periodistas, de abogados, de escritores, de visitantes, de acompañantes, de militares. La ciudad va a tener una etapa de dinamismo impresionante. Realmente fue todo un reto para alimentar, alojar a tantas personas. Entonces a algunos les tocaron pues las casas buenas, la Casa Mota, por ejemplo, pues Carranza, y a otros, bueno, pues les fue tocando alrededor de
de estos edificios donde se reunían los constituyentes. Y vamos a ver esta imagen, que es de las pocas en donde podemos distinguir uno de los sitios en donde muy coloquialmente se habla de que el debate seguía. Esta cantina estaba justo enfrente del Teatro Iturbide, en la calle que es Ángela Peralta y Juárez, antes de que recorrieran los balcones y hicieran esa esquina ochavada. Esta es la original, que estaba cuadrada, y bueno, pues ahí vemos la entrada de la cantina, en donde se dice se terminaban los debates y a veces también las peleas, y bueno, no faltaba ahí que se pasaran de la oratoria a los golpes. En esta imagen vemos a don Venustiano Carranza llegando al Teatro Iturbide. Ya vemos en primer plano cómo le está captando el fotógrafo, y que era todo un reto de andar cargando un equipo muy pesado, muy estorboso, y necesariamente, bueno, con sus ayudantes, pero pues gracias a ellos es que vemos cómo va paso a paso estas jornadas en Querétaro. Y bueno, no podía faltar en estas imágenes a los diputados queretanos acompañado de Venustiano Carranza. Esta imagen corresponde a un álbum muy interesante, muy bonito, que hacen los fotógrafos Mendoza, que fueron los fotógrafos oficiales del Congreso Constituyente, por decirlo de alguna manera. Muchas de sus fotografías incluso se confunden con las de Casasola. Yo he encontrado el mismo ángulo de la misma escena, una de Casasola y otra de estos hermanos, y bueno, no hay plagio ni mucho menos, sino simplemente pues que los dos están en ese momento reporteando o tomando testimonio visual de lo que está sucediendo. Y bueno, vemos a estos tres diputados queretanos, que va a ser muy relevante su participación, sobre todo cuando se debate el artículo 3 de la Constitución, como fue el artículo correspondiente a la educación. Hay muchas imágenes de este tipo en donde vemos ya reunidos, es la parte final del Congreso Constituyente, y con estos mismos fotógrafos, bueno, pues nos enteramos que son 220 diputados, a todos les toman fotografía. Realmente en un tiempo, bueno, no en un tiempo, sino no la podemos visitar, pero en la parte alta del teatro Iturbide, bueno, ahora no es no es el Teatro Iturbide, está un pequeño museo, una pequeña sala en donde están las fotografías de cada uno de los congresistas con su autógrafo. Bueno, una parte importante de este trabajo corresponde a este álbum que se hicieron, entonces ahí están todos los diputados de todos los estados, y entre estos diputados, bueno, estuvieron 56 abogados, 21 médicos, 18 ingenieros, 13 generales, 10 coroneles, 5 mayores, 8 periodistas, 15 profesores y 16 de otras profesiones. Esto es bien interesante porque realmente por primera vez es un Congreso Constituyente bastante diverso ideológicamente. Yo creo que eso influyó, bueno, no es que yo creo, sino los que han estudiado a profundidad la Constitución han dicho que realmente esta diferencia de formaciones, de procedencias y de ideologías es lo que enriqueció la Constitución, que recordemos fue de los primeros en donde se reconocieron los derechos de los trabajadores, de los obreros, donde se establecieron por primera vez las jornadas máximas de trabajo, la provisión de trabajo infantil, etcétera. La ciudad también recibió y les agradó muchísimo a los diputados del Constituyente, y tenían pues sus lugares favoritos para juntarse y retratarse, como es esta imagen donde está el Jardín de la Corregidora y donde se reunían.
También se celebraron bodas, varias bodas aquí en la ciudad. La más importante sin duda fue la de Virginia Carranza, la hija de don Venustiano, que se casó con Cándido Aguilar. Cándido Aguilar estaba divorciado, había sido gobernador de Veracruz y bueno, lo va a nombrar a su yerno como el ministro de Relaciones Exteriores. Entonces, esta imagen, ella se casa en la congregación y pues en Querétaro es donde se promulgan leyes en donde a los divorcios, ya existía la ley del divorcio, pero más bien como una separación. Aquí por primera vez los divorciados pueden volverse a casar. Otro lugar muy frecuentado por los diputados pues fue el Cerro de las Campanas. Aquí no privilegié la capilla, sino la toma en donde se muestra a la ciudad de Querétaro allá en la lejanía, ¿no? Como si fuera un poblado pues muy distante. Y bueno, muy rápidamente la calle histórica pues ¿qué será? Digo yo, por costumbre, por belleza, por todo, es la actual calle de Madero. Y en la calle de Madero es donde se han celebrado tradicionalmente estas conmemoraciones de la Revolución. Y ahora, bueno, ya se cuenta con más espacios en nuestros días, pero esta calle sin duda sigue siendo una de las calles más significativas históricamente y podemos apreciarla. Aquí tenemos en esta imagen cuando se va a hacer la Constitución queretana para ajustarla a la Constitución nacional, que se va a publicar el 4 de septiembre de 1917. Aquí está parte de los que también estuvieron en estas reuniones, que son los músicos, y los vemos ahí en el Museo Regional. Y por último es esta imagen de los fotógrafos que cubrieron esta importante etapa histórica en la ciudad de Querétaro. La gran mayoría de estas fotografías proceden del archivo formada por la legendaria familia de los Casasola. También se incluyeron fotografías de los fondos de Culhuacán, la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos y el Museo Regional de Querétaro, así como el Fondo Federico Montes del Archivo Histórico de nuestro estado. Pues muchas gracias. Fue un gusto estar con ustedes y compartirles parte de estos trabajos de investigación. Lupita, muchas gracias por tu ponencia. Sin duda una ponencia muy gráfica, muy documentada, muy interesante y fundamental para entender la evolución del conflicto. Yo estoy seguro que nuestros visitantes hoy van a tener algunas preguntas y comentarios que les invito a que las presenten en nuestro chat que se va a armar para eso y que puedan preguntar a Lupita sobre estos documentos que sin duda, como dice el tradicional dicho mexicano, el papelito habla y sin duda una imagen dice más que 1000 palabras. Les quiero invitar a la siguiente presentación de nuestro coloquio, el constituyente a 104 años vigencia y retos, y es un coloquio presentado por la Academia Nacional de Historia y Geografía, quien felizmente ahora coincide, lo preside la maestra Elizabeth Rembis Rubio a nivel nacional, y en la filial de Querétaro la preside la licenciada Paulina Aguado Romero. Les invito a la siguiente presentación y les agradezco por su sintonía y muchas gracias nuevamente, Lupita, por este trabajo magnífico. Muchas gracias. Hasta la próxima.